Hola, buenas tardes. Bueno, les agradezco nuevamente que estén aquí. No sé si son los mismos que estaban acá en la mañana, pero no importa. Vamos a empezar en unos pocos minutos ya. Vamos a esperar que llegue gente, que ahí ya se están acercando algunas personas, para empezar este tercer diálogo del agua de esta Expo Agua 2025 en su quinta versión. Ya se están acercando más personas, entonces aquí contarles que en la mañana estuvimos viendo temas de seguridad hídrica, primero a través de la data, después temas de cómo a través de economía circular empezar a potenciar la acumulación de agua, y ahora nos vamos a empezar a meter en algunos temas que son un poco más de gobernanza en temas de cuenca. Y vamos a empezar ya con la presentación de este panel. Vamos a sacar el torpeo, porque tiene un título muy largo este panel. Es Gobernanza del agua o desgobierno hídrico, diagnóstico y propuesta para un sistema más coordinado. Ese es el tema que vamos a abordar ahora en este panel, que va a ser moderado por Luciano Flores, que él es coordinador regional de gestión hídrica y producción limpia del Gobierno de Santiago. Luciano, antes de que suba, vamos a leer su currículum, que es bastante meritorio y una suerte para nosotros tenerlo acá. Luciano es ingeniero en conservación de recursos hídricos, también tiene un máster en ciencias y gestión integral del agua, que lo cursó en la Universidad de Barcelona en España. Como les decía recién, se desempeña hoy día como jefe de la unidad de gestión hídrica del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y ahí le está tocando liderar la implementación de planes, estudios y programas orientados a fortalecer la seguridad hídrica en la región metropolitana. Aquí cuando hablamos de décadas, a algunos de nuestros moderadores no les gusta, pero aquí no es tanto, porque habla de solamente más de una década, pueden ser 11 años, de experiencia profesional en el ámbito público y privado, destacando por su enfoque territorial, técnico y sustentable. También ha trabajado en gobiernos locales y regionales, además de participar activamente en procesos de planificación ambiental, eficiencia energética y sostenibilidad. Por último, su trayectoria combina el conocimiento técnico con la capacidad de articular equipos y generar soluciones colaborativas. Bueno, el panel es de gobernanza, así que por algo será. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a la Expo Agua Santiago 2025. Antes de comenzar, queremos pedirle a la consejera regional María Eugenia Puelma, quien es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Productivo del Consejo Regional Metropolitano, para que nos dé unas palabras. Consejera, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un privilegio estar aquí. Esta ya la quinta versión de esta tremenda exposición, muy importante. Pero como sé que los tiempos son acotados, voy a referirme a un par de cosas que para mí son de mucha importancia. Mire, cuando uno habla de una gobernanza, habla de un algo, de una suerte de orgánica que dice relación con la participación de varias instancias. Es decir, una gobernanza tiene como objetivo gobernar colectivamente, participativamente y teniendo en cuenta la realidad en la cual está haciendo esta gobernanza. Y las realidades de nuestra región son muy distintas. Las realidades entre el sector rural, el sector urbano, y dentro del sector urbano, las desigualdades que tenemos son también una cosa a considerar. Por lo tanto, creo que no hay nada más importante para la construcción de una democracia verdadera, para la consolidación de una economía que realmente tenga en el centro al ser humano, como es lo que decimos nosotros en el gobierno regional, es que esta gobernanza sea
lo más participativa posible y que defienda un interés muy importante. El agua es absolutamente necesaria para la sobrevivencia de la humanidad. El agua es un tema político que tiene que ver con todo el planeta, no tan solo con una parte del planeta. Y por otro lado, quiero decirles que cuando me refiero a un tema político, es un tema que debe ser transversal. Hoy día estamos en una situación electoral y creo que es importante que esta exposición, las discusiones, los debates que hayan, tienen que ser también relacionados a este momento en que estamos. No puede sino ser un momento político importante en que el agua, como un factor natural de sobrevivencia humana, sea considerado por cualquiera sea el gobierno que sea electo. Es un tema de sobrevivencia, es un tema de productividad, es un tema de cambio de conducta, es un tema que también refiere a que muchas veces tenemos que dejar intereses distintos a un lado para defender el interés colectivo, que es el de interés de la humanidad. El agua no requiere desgobierno, el agua requiere gobierno, requiere conducta, requiere convicción, requiere de que todos nos dispongamos a lo que hay que hacer. La minería, la agricultura, la política, el desarrollo urbano, todo tiene que ver con el agua. Por lo tanto, si hay un tema que debe ser de la más profunda interés de toda la comunidad de esta región, sobre todo que tenemos un puro río, el principal, una sola cuenca. Por lo tanto, mire, la importancia es que nos pongamos de acuerdo, que tengamos una gobernanza y que políticamente tenga la P mayúscula y no la P minúscula. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación y que tengamos un gran debate y que ese debate realmente sea incidente en las políticas de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, consejera, por sus palabras. Y efectivamente, como decía la consejera, en la región metropolitana habitamos en una sola cuenca. De las 101 cuencas que hay en Chile, la cuenca del Maipo es la que habitan 8.3 millones de personas y genera el 43% del Producto Interno Bruto del país. Por ende, no es una cuenca menor. Y es por eso que hoy día, el panel que nos reúne, queremos abrir un diálogo franco y constructivo sobre la fragmentación institucional, la superposición de competencias y la urgente necesidad de un sistema de gestión más integrado. Este es un espacio para escuchar diagnósticos basados en evidencia, conocer experiencias exitosas y debatir modelos que permitan avanzar hacia soluciones concretas. Así que voy a presentar ahora a nuestros panelistas. Nuestra primera panelista es Ulrike Brotzek, subgerente de la sustentabilidad y directora de escenarios hídricos 2030 de Fundación Chile, quien es químico ambiental, magíster en ingeniería civil con mención en química, máster en diseño de infraestructura verde urbana sustentable, profesional multidisciplinario con 20 años de experiencia profesional y entrenamiento internacional sobre modelos de innovación, liderazgo, sustentabilidad y manejo de recursos hídricos en Estados Unidos, China, Israel, Suecia, Alemania, Holanda y Sudáfrica, entre otros. En Fundación Chile ha liderado y dirigido más de 60 iniciativas para la gestión hídrica sustentable y de los sectores productivos. Además, ha formado equipos de alto desempeño enfocados en impulsar una transición hídrica que permita a Chile, sus sectores productivos y comunidades adaptarse al cambio climático y ser resilientes para el futuro del país. Así que Ulrike, bienvenida, te invitamos a tomar asiento más adelante del panel. Sí, donde quieras, adelante. Continuando con las presentaciones, invitamos también a Cristian Núñez, quien es el subdirector nacional de Dirección General de Aguas, quien es ingeniero civil con mención hidráulica, sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile, magíster en administración de empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 20 años de experiencia, se ha especializado en temas relacionados con la gestión de recursos hídricos, calidad de aguas, evaluación de impacto ambiental y gestión de desarrollo sostenible, entre otros. Profesionalmente inició su carrera como ingeniero en la Dirección General de Aguas, fue ingeniero de proyectos en la empresa sanitaria, investigador y docente de la División de Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Universidad de Chile, y también ha sido gerente de Medio Ambiente y de Sustentabilidad tanto en empresas mineras como de energía. Y previo a su llegada a la DGA, fue gerente de Medio Ambiente de ENAP. Así que, subdirector, bienvenido al panel, lo invitamos a tomar asiento también.
Invitamos también a Gonzalo Jaramillo, quien es director del área de infraestructura de la Fundación Anglo American, quien es ingeniero en ejecución mecánico, diplomado en dirección y gestión de empresas de la Universidad de Desarrollo y MBA de innovación de la UDD y emprendimiento de Basin School of Business de Boston, Estados Unidos, con más de 17 años de experiencia en minería, aportando en el desarrollo de soluciones para el abastecimiento hídrico e infraestructura de comunidades. Gonzalo, bienvenido también al panel. Y nuestro cuarto panelista, don Juan José Croco, fundador de la Compañía de Resiliencia Hídrica y miembro de la Alianza OneWater, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con especialización en Derecho Administrativo y Regulatorio, más de 15 años de experiencia en gestión pública, asesorías estratégicas y reformas del marco legal de los recursos naturales. Fue subdirector de la DGA en el año 2018-2020, lideró procesos clave de modernización institucional y la tramitación de la reforma al Código de Aguas. Actualmente dirige la Compañía de Resiliencia Hídrica, firma dedicada a diseñar soluciones integradas en seguridad hídrica, sostenibilidad, gobernanza bajo certeza jurídica. Ha asesorado a organismos públicos, gremios agrícolas, empresas en planificación hídrica, infraestructura, cumplimiento regulatorio y adaptación climática. Es miembro de OneWater, alianza de expertos que promueve la colaboración multisectorial y el desarrollo de soluciones innovadoras para la gestión estratégica del recurso hídrico. Su enfoque combina principios de gestión de bienes comunes, marcos de política adaptativa y tecnologías aplicadas a la toma de decisión. Juan José, bienvenido también a este panel. Asiento, por favor. Extensas las presentaciones, pero significa que también tenemos a grandes panelistas que hoy día nos acompañan. Y la dinámica va a ser que vamos a hacer una pregunta que va a ser igual para todos y vamos a ir dando las palabras para que las puedan ir respondiendo. También hay posibilidad de generar diálogo y finalmente, si nos queda un poco de tiempo, también la posibilidad de que ustedes puedan hacerles consultas. Entonces comenzamos con la pregunta número 1 y que según el análisis realizado por el Banco Mundial en el año 2013, que cifró en 43 organismos públicos los que tenían alguna competencia sobre el agua, y posteriormente una actualización que hizo Fundación Chile, dice que no son 43, sino son 56 servicios públicos que algo tienen que decir sobre el agua, son los que toman decisiones. Y es por eso que consideramos que antes de pensar en cambios estructurales, es fundamental comprender el punto de partida, porque queremos conocer desde su experiencia y evidencia cómo la actual dispersión de funciones e instituciones ha impactado en la efectividad de nuestras políticas y la ejecución de proyectos que buscamos la seguridad hídrica. Entonces la pregunta es, ¿qué evidencia tenemos de la fragmentación institucional ha afectado la seguridad hídrica o la implementación de soluciones? Vamos a comenzar entonces por Ulrike, a ver si nos puede comentar desde Fundación Chile. Ya, gracias Luciano. Bueno, feliz de estar acá. Gracias por el espacio y también a todos quienes están acá. Hay muchas evidencias de la situación de fragmentación que tenemos, ¿cierto? Y que se ve mucho a nivel territorial, se plasma en cada una de las localidades, en las crisis hídricas que viven los distintos territorios, ¿cierto? Y la dificultad que estamos teniendo para impulsar el desarrollo de soluciones. Y en un escenario de abundancia de agua, que quizás tuvimos en algún momento, teníamos agua y en el fondo las soluciones eran más sectoriales o individuales, pero ahora que estamos en escasez, se produce una competencia por el agua en los distintos territorios y eso obliga a una coordinación, ¿ya? Pero es muy difícil hacerlo con 56 organismos. Para una empresa o una localidad es muy difícil lograr todos los permisos sectoriales que requiere para impulsar una solución. Hay que realmente mover una montaña para implementar una solución, imagínense, más innovadora, ¿ya? Entonces, esta descoordinación en el fondo afecta y ha desacelerado la capacidad que tenemos para impulsar soluciones, para hacer miradas más sistémicas y colaborativas en el desarrollo de las soluciones, y también en el fondo nos ha afectado en los compromisos que podemos tener a nivel local para impulsar y acelerar la entrada de estas inversiones. Entonces, una evidencia, por ejemplo, la tenemos en las aguas subterráneas. Hoy día, cuando se miden los niveles de las napas, vemos cómo bajan
y eso da cuenta de una sobreextracción de agua subterránea, que son las reservas que tenemos. Y bueno, y eso nos pone en serio riesgo, y entonces la pregunta es cómo somos capaces de impulsar una institucionalidad, una gobernanza local, donde podamos en el fondo apurar y acelerar estas soluciones. Muchas gracias, Ulrike. Subdirector de la DGA, que por supuesto le toca dirigir una de las principales instituciones que algo tiene que ver con el agua. ¿Cómo ve usted su visión desde esta fragmentación de que tantas instituciones públicas tengan potestad sobre el agua? Hola, buenas tardes. El tema en sí es súper evidente. Parece que la fragmentación la ponemos como una traba. Pero yo creo que también hay otros elementos antes de llegar a ese punto, porque ojalá uno estuviera en el problema de implementar cosas, ¿no es cierto? Sería un problema súper puntual. Pero en realidad como esto, y no se nos tiene que olvidar, parte por una buena coordinación entre los mismos servicios públicos. Yo creo que es importante que sean 57 o 43, pero cuando uno mira a nivel internacional, no es que los otros países no tengan 30 o 40 servicios públicos. Brasil tiene más de 30 y tiene consejos de cuenca, es un país federal, pero igual tiene muchas instituciones. Pareciera ser que una de las cosas que más tenemos que trabajar es la correcta coordinación entre las instituciones. Porque las personas, ahora cuando estamos empezando a hacer estos trabajos con las mesas estratégicas, llegan y dicen, ojalá uno tuviera que ir a golpear 3 puertas. El problema es que tengo que ir a golpear 10, 20, no sé quién está a cargo, ni tampoco me dicen con quién tengo que hablar. Y parece que ahí hay un debe antes de implementar lo que pudiese ser una subsecretaría del agua u otro organismo que consolide varios organismos o centralice procesos, es que lo que tenemos hoy día funcione coordinadamente, que tenga un buen nivel de comunicación y que haya gestión. De hecho, cuando vemos en términos de la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo está nuestra gestión integrada de recursos hídricos, estamos muy bajos. Y estamos muy bajos porque no somos capaces de que las cosas efectivamente funcionen mejor entre los servicios que tenemos y el rol que tienen con las personas que están en esas cuencas. De hecho, ahora estamos trabajando en un plan específico para mejorar esa gestión. Nos está ayudando la Global Water Partnership con el solo objetivo de que el organismo del Estado que tenemos que ver con la gestión integrada, veamos qué es lo que no estamos haciendo, por qué no nos estamos coordinando, cuáles son los procesos que tienen que funcionar, independiente que la ley esté escrita como esté escrita, se podrá mejorar obviamente, pero también los que tienen que implementar la ley después somos los funcionarios públicos. Entonces, si no tenemos ese switch de que tengo que avisarle a mi colega de la Comisión Nacional de Riego, tengo que estar pendiente de los que trabajan con los servicios sanitarios rurales, si yo no completo mi circuito en mi trabajo permanente, es súper difícil. Y yo creo que la fragmentación como tema es una parte nomás de nuestra preocupación. Y algo que mencionó Ulrike es bien importante. Cuando hablamos, por ejemplo, del problema de agua subterránea, tenemos 750 prácticamente sistemas acuíferos y tenemos solo 17 comunidades de agua subterránea. O sea, si no tenemos comunidades de agua subterránea, no importa la legislación que tengamos sobre ese territorio, si las comunidades no están conformadas para poder efectivamente medir cuánto es lo que se saca, si se quiere tomar alguna regla de gestión en ese acuífero, se implemente correctamente y no solamente estén cumpliendo los que reportan o los que informan sus caudales, porque es muy poco hoy día lo que tenemos ahí. Entonces, me gustaría reforzar que el tema no es solo centralizar en a lo mejor un ente que sea más poderoso en términos de coordinación, comunicación y gestión, sino también hay que llevarlo a este análisis práctico de que la gestión tiene que ser integrada entre los servicios públicos. Es muy difícil, yo creo que pasamos de 57 a 10, a 20, vamos a estar en un número entre medio, pero igual los que sean tienen que estar correctamente coordinados, que la gente sepa con quién tengo que hablar. Sí, yo creo que ese es el principal problema que tenemos hoy día. Con quién tengo que hablar mi problema y que después eso sea más fácil de hacerle seguimiento si es que va a tener una solución o no. Muchas gracias, subdirector.
Gonzalo, desde la empresa, cuando a ustedes les tocan implementar medidas, cuando ustedes quieren tomar acciones, ¿cómo ven la fragmentación de los servicios públicos que tienen potestad con el agua? ¿Lo ven como una dificultad? ¿Cómo lo han podido llevar adelante eso? Mira, es complejo, es complejo. Voy a tomar un poco lo que también dice Dan y dice Ulrike, porque hay dos temas que son súper importantes. Uno, coordinación. O sea, efectivamente hay un tema de coordinación independiente, que sean, no sé, que sean 40, 50, 56, lo que sean, el tema de coordinación es clave. Pero Ulrike menciona algo súper importante. Cuando hablamos de organismos, sobre todo que son del Estado, ¿ya? Es un buque muy grande. Mover algo, aunque sea chiquitito, es difícil, cuesta tiempo, toma tiempo, y todos sabemos que tiempo es lo que menos tenemos muchas veces cuando hablamos de agua. Entonces, aquí nos hemos enfrentado que finalmente el mundo privado generalmente empieza a tomar iniciativa un poco por línea propia con diferentes actores, tratando de mirar qué están haciendo el resto, qué información que muchas veces no está muy disponible. Entonces, el tema del privado es que el privado no puede reemplazar la política pública, puede colaborar con ella. Y ahí es donde se pierde un poco, hasta dónde está el punto de intervención nuestro, por ejemplo, y hasta dónde tiene que empezar a conversar esto con una política pública de Estado. Entonces, hay un paso previo que es más complejo aún, que si hablamos de coordinación de organismos, ya importante, la pregunta es, ¿de dónde viene la información que tienen estos organismos para tomar decisiones? Y si uno hace un segundo clic y empieza a ver de dónde viene esta información, nos encontramos con una cantidad de información disponible, disgregada por todos lados, estudios, de instituciones académicas, de ONG, de privados, de otro tipo de organizaciones, de los mismos servicios sanitarios rurales, de las mismas juntas. Entonces, y nada de eso necesariamente está integrado con Versa. Entonces hay una cantidad de información dispersa que creo que lamentablemente no hemos sido capaces, no sé quién, le tiene que poner casquete al gato acá, pero no hemos sido capaces de consolidar esa información para una buena toma de decisiones territoriales, porque estamos hablando de temas territoriales, ¿ya? Entonces la complejidad que vimos nosotros dentro de la implementación es eso, es hasta dónde hay información, hasta dónde podemos intervenir, cuánto podemos intervenir, con quién intervenimos y cómo podemos hacer de esto transferible así que sea un bien público y con quién hay que coordinar esto ahora en el bien público. Entonces, sí, hay un desafío grande ahí. Un desafío no menor. Gracias, Gonzalo. Juan José, un hombre que sabe mucho de leyes, que nos ha ayudado y asesorado mucho también al gobierno regional respecto a cómo tramitar algunos proyectos, porque tú ya conoces bien a quién hay que ir a tocar esas puertas. ¿Cuál es tu visión respecto a la fragmentación institucional de los servicios públicos? Bueno, efectivamente me ha tocado trabajar mucho en el ámbito legislativo, regulatorio, también me ha tocado trabajar con servicios públicos, para servicios públicos, he estado en el mundo privado, he estado en el mundo de los emprendedores, y hay un tema, y creo que tú lo hiciste, Gonzalo, por ahí en el fondo, no hay tiempo que perder. La verdad es que frente a esa premisa básica, creo que apostar a que esto se soluciona con un cambio estructural a nivel legislativo es poner la solución mucho más adelante en el tiempo de lo que realmente somos capaces de esperar. Por lo tanto, dicho eso, tiendo a mirar automáticamente al mundo más privado, en el fondo, en que podemos hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por ley. Y aquí actores del mundo público, en el fondo, tienen una interfaz más flexible con esas dinámicas más pragmáticas para poder empezar a pensar, en el fondo, cómo efectivamente enfrentamos este desafío de la fragmentación. Bien lo dice el director, es bien evidente la fragmentación. Yo desafío a cualquiera de ustedes a poder responder una pregunta respecto, no sé, de quién es competente para ir a ver el río Mapocho en estos momentos si es que vemos una mancha de petróleo. Nos pasaba en la DGA que llegaban como 15, 16 servicios públicos distintos a mirarse las caras muchas veces, en el fondo, sin saber muy bien quién tenía que hacer qué. Y creo que hay otro elemento que es súper importante en esta evidencia de la fragmentación, que es la demora que existe en una relación bien epistolar que existe con la autoridad. Nosotros tenemos sistemas
de comunicación con la autoridad que todavía se rigen bajo la filosofía de una carta. Y uno hace una presentación en oficina de parte, y eso sigue la lógica de un papel muchas veces dentro de los servicios. Y eso tiene un problema práctico, que es, bueno, ¿cuánto se demora una respuesta respecto de un bien como el agua que yo tengo que usar todos los días? Y muchas veces eso, para el mundo privado, en el fondo es un incentivo a descolgarse o no preguntar. Entonces, no sabes a quién preguntar. Si sabes a quién preguntarle, los tiempos de respuesta, en el fondo, suelen ser bastante lentos. Y por último, creo que hay un desafío y que se manifiesta con mayor fuerza frente a esta fragmentación, que siendo el agua el recurso más común de todos, resulta que gran parte del esfuerzo que hacemos empresas, academia, instituciones públicas, están diseñadas para que la pueda entender cierto nivel de acervo cultural. Entonces, cuando uno hace una bajada, en el fondo, a gente que necesita el agua, que la usa, pero resulta que no tiene una carrera con relación con los recursos hídricos, o bien no tiene un posgrado para entender hidrología, se hace sumamente difícil de entender. Entonces, hay otra premisa que tenemos que ir a enfrentar, es cómo simplificamos, en el fondo, esta fragmentación respecto de los distintos usuarios. Podría seguir. Pero tenemos más preguntas y ya podemos ir complementando. Muchas gracias, Juan José. Ahora queremos ir al corazón de la discusión. Desde el Ministerio de Obras Públicas se ha impulsado la creación de la Subsecretaría del Recurso Hídrico. Actualmente está en discusión en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y siento que es también un primer paso de poder ir aunando los esfuerzos y las coordinaciones respecto a qué tiene que hacer quién en el tema de agua. Y en esa línea, subdirector, si nos pudiera comentar un poco cuál es el espíritu de crear esta subsecretaría y también pensar o analizar si es suficiente con una subsecretaría para coordinar los servicios públicos en torno a la gestión hídrica. Una subsecretaría de agua o recursos hídricos, obviamente nos va a dejar en un mejor pie de lo que estamos hoy día. Yo creo que eso es como lo más simple de mirar. Lo importante ahí es que se empiezan a abrir ciertas oportunidades cuando uno empieza a ver el proyecto, o uno podría decir ya qué es lo que uno esperaría de una subsecretaría, de que empecemos a integrar bases de datos, que uno ya tenga una entrada común a un nivel de conocimiento. También tener una mirada que no sea tanto del Estado, sino también cómo uno empieza a nivelar el conocimiento de las cuencas, que es otro tema. ¿No es cierto? Cuando queremos opinar o queremos resolver cuáles son nuestras preocupaciones, hay una asimetría también de información. Entonces, también desde ese punto de vista, una subsecretaría, después uno verá cuál es la amplitud que se le da en términos de atribuciones o de cantidad de servicios públicos que van a pasar a ser parte de ella, pero sin duda ya permite empezar a hacer estas conexiones de si voy a desarrollar una iniciativa que quede en una sola línea de gestión. También se empiezan a producir sinergias en términos de la trazabilidad, cómo se asignan los fondos. Hay varias cosas que uno no las ve, pero sí están ocurriendo detrás, cómo se asignan los fondos desde Ministerio de Hacienda. Se empiezan a producir esos cambios que hoy día a nosotros nos pasa como Dirección General de Agua. O sea, tenemos un cierto mandato, o sea, parte en un punto y termina en otro, y después toma la posta una vez, no sé, pues, si se da un permiso de una modificación de cauce, pero es otro el servicio o es un privado el que hace la modificación de cauce. En cambio, en una subsecretaría ese tipo de cosas pasan a ser parte de un continuo, de un monitoreo, de una verificación permanente de todo este tipo de situaciones. Y lo otro también que es importante es que lo que tenemos hoy día se termine de implementar. Tenemos las mesas estratégicas de recursos hídricos en las cuencas. Hoy día ya tenemos 15 cuencas que están trabajando bajo esta filosofía. Y ahí uno se da cuenta, claro, cuando se juntan los representantes de los distintos actores de la cuenca, que pasan cosas que uno no se le imagina. A lo mejor no nos juntamos. Los actores de la cuenca no tienen un espacio para explicar qué es lo que ven, qué es la información que tienen, qué es la información que no tienen,
y cuáles son sus preocupaciones de mediano y largo plazo. Y en estas mesas ha sido cada vez más frecuente que la gente empieza a darse cuenta que en este espacio en el cual yo tengo que reconocer qué es lo que quiere el otro, ¿no es cierto? Porque si no, esto no funciona así, que uno quiere una mirada de gestión integral, cómo respetar los valores que tiene cada uno con respecto al agua y cómo uno después prioriza y toma decisiones. No es simplemente, y ahí es donde empiezan a fluir como estas cosas de sentido de urgencia. O sea, en ninguna de estas cuencas, en estas mesas, nadie entra en la discusión si no es prioritario resolver el tema de abastecimiento de la población, sea urbana, sea rural. Entonces uno ya permite decir ya, si uno da ese paso, ¿cuál es el siguiente? Bueno, hay que proteger las fuentes de la que sea. Y si se protege la fuente, bueno, ya también aquí necesitamos que esté la agricultura. Y la agricultura, ¿de qué modo queremos que se desarrolle? Las actividades productivas, ¿van a dejar espacio o no para los ecosistemas? Y se empieza a generar esa dinámica que uno esperaría que una nueva institucionalidad viniese a reforzar. Entonces, yo creo que hoy día efectivamente generar una nueva instancia puede ser muy, muy importante, pero creo que dado el sentido de urgencia, como se ha mencionado acá, es que primero implementemos lo que ya tenemos dentro de nuestra regulación de manera ágil y que empiece a mostrar que esto ya partió, que haya una inercia que se rompe, que no sea como algo, se analiza, hacemos una mesa que es una urgencia y después nos desaparecemos. Entonces, eso es muy importante para poder darle el espacio, porque lo que se genere como otro ente, un organismo de cuenca o lo que sea, va a requerir tiempo. Las leyes demoran años. Entonces, ¿qué hacemos en esos años? ¿Serán 2, 3, 5? Bueno, pero esos 2, 3, 5 años tenemos que trabajar en hacer un plan y tener unas mesas que efectivamente reflejen todos los usos y todas las actividades que necesitamos tener y cuidar en cada una de estas cuencas. Gracias, subdirector. No hay agua que perder es el eslogan de la Expo. Efectivamente, en esa línea, las mesas estratégicas que tienen el objetivo de crear estos planes estratégicos de recursos hídricos, creo que están trabajando en ese foco. No están esperando que se haga la ley, sino que ya la están llevando a cabo. Ulrike, tú que has dirigido más de 60 proyectos, que has recorrido Chile con escenarios hídricos, trabajando con varias regiones, que además has aportado mucho a la discusión parlamentaria, legislativa, sobre la nueva institucionalidad hídrica. ¿Cuál crees tú que puede ser un buen camino para poder hacer esta coordinación? ¿Basta una subsecretaría, un ministerio? Ya. Este es un tema como decías tú al principio, es el corazón del problema estructural que tenemos en materia hídrica, la institucionalidad. Cuando hablamos de que tenemos una fragmentación, no es que 56 servicios públicos, digamos, puedan tener alguna relación con el agua, sino que tienen dentro de las 101 funciones atribuciones por ley para gestionar de alguna forma el recurso hídrico. Entonces, eso genera una descoordinación, duplicidad, vacíos en algunas funciones, brutal, ¿ya? Ahora, lo interesante es que la Dirección General de Aguas concentra casi la mitad de las funciones, ¿ya? Y lo que nosotros vimos en el análisis cuando actualizamos el estudio del Banco Mundial, que llegamos a que eran ahora 56 organismos, es que el problema no está necesariamente en las 101 funciones y los 56 organismos, como se decía acá, sino que más bien en las atribuciones o las funciones específicas de liderazgo es donde se genera la falta de coordinación. Porque en las funciones más operativas, cada ministerio puede ser muy eficiente en seguir haciéndolo y no necesariamente tenemos que fundir esas funciones en una institución. Pero en las de liderazgo es donde tenemos el problema, ¿ya? Entonces, de ese diagnóstico sale la necesidad de una coordinación, ¿ya? En las funciones de liderazgo. Y entonces ahí uno llega a la conclusión de que se requiere una entidad que sea la coordinadora, ¿ya? Y esa entidad coordinadora tiene que tener ciertos atributos, como por ejemplo una mirada transversal sin sesgo a un sector, porque el agua se requiere por parte de muchos sectores distintos, y entonces es muy importante que
la coordinación sea realmente lo más transversal, sin sesgo posible, ¿ya? Entonces, en general lo que tenemos son ministerios sectoriales. Tenemos el Ministerio de Agricultura, que ve el desarrollo agrícola, el de minería, tenemos el de energía, el Ministerio de Obras Públicas tiene un sesgo al sector sanitario y también a obras de infraestructura, de construcción. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una entidad coordinadora que ojalá sea lo más transversal posible y que pueda entonces coordinar a todos estos actores, ¿ya? Eso es algo muy relevante. Y también que sea, ojalá, una entidad autónoma que trascienda los 4 años. Si un problema que hemos tenido es que cada 4 años hemos cambiado de administración gubernamental y hemos redefinido mesas de agua, mesas nacionales de agua, comisiones, propuestas que luego no han podido avanzar en su implementación. Entonces necesitamos también una entidad que pueda darle continuidad a las propuestas que se van desarrollando, ¿ya? Y nosotros lo que vimos es que la Dirección General de Aguas, al tener una gran cantidad de las funciones de liderazgo, podríamos elevar su jerarquía y convertirla en una autoridad nacional de agua, porque ya, si estamos hablando de sentido de urgencia, es una entidad que ya tiene las atribuciones por ley, no hay que cambiar nada. Pero hoy día carece de una jerarquía, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos con el proyecto de subsecretaría es que la DGA cae aún más en jerarquía, porque en el fondo ya no queda en un segundo nivel, sino que quedaría en un tercer nivel, porque quedaría debajo de del subsecretario, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos es como que se está agregando otro nivel, y lo que podemos hacer más pragmáticamente es subir a la DGA como la autoridad nacional que genera esta coordinación. Pero lo más relevante es que sea esta entidad técnica, robusta, autónoma, pero que trabaje articuladamente con las cuencas hidrográficas y con los territorios en los niveles locales. La mirada excesivamente centralista es lo que está impidiendo llegar con soluciones adecuadas a las 101 cuencas. Nosotros tenemos 101 cuencas hidrográficas con distintas realidades. Entonces, si nosotros tuviéramos que tomar una medida para gatillar un trabajo que aproveche el capital humano y la experiencia en los territorios, es desde el nivel local. Entonces, esta autoridad nacional debiese trabajar directamente con organismos de cuenca que pueden conformarse distintamente en cada cuenca según el territorio, su vocación productiva y su vocación de desarrollo. Pero esto es súper importante, que tiene que formalizarse a nivel de institucionalidad, ¿cierto? O sea, los organismos de cuenca no son las mesas de agua, sino que son mesas para la planificación y cuyas decisiones indican a los ministerios dónde tienen que poner las inversiones, dónde tienen que poner los esfuerzos. Y entonces el aprovechar el capital humano y la experiencia, el conocimiento local, es donde nosotros podemos acelerar el trabajo en materia hídrica. Y necesitamos una política nacional hídrica. Nosotros hoy día no tenemos una política hídrica con metas, con compromisos, que marque un camino común entre todos y que dé los lineamientos para que todos nos subamos a ese carro. Entonces, es súper bueno tener propuestas de soluciones, pero esas propuestas de soluciones tendrían más aceleración, digamos, si respondieran a una política, a un camino común. Y esa política se tiene que construir, pero con métricas, con metas, con compromisos, y que sea ojalá desarrollado desde las cuencas, que es donde está el conocimiento de qué es lo que hay que hacer. Gracias, Ulrike. Buena misión deja planteada Ulrike respecto a girar efectivamente un plan nacional de recursos hídricos para ver de qué manera nos coordinamos entre todos. Juan José, a ti que te tocó liderar la reforma del Código de Aguas, tú mencionabas recién que hay que tener un máster en información ya para saber a quién recurrir. Veo desde acá el stand de APIM, quienes yo creo que no tienen un máster, sino más bien un doctorado en saber qué puertas hay que ir a tocar para poder hacer gestión en torno al agua potable rural. Desde tu conocimiento, ¿cómo consideras que debiese ser esta nueva institucionalidad ambiental de una manera que se puedan coordinar todos los servicios públicos? Mira, a ver, en primer lugar,
Yo soy de la opinión que efectivamente la creación de una subsecretaría de recursos hídricos es un buen paso, ¿verdad? No es la solución definitiva. Además, si uno revisa el mensaje presidencial de ese proyecto de ley, efectivamente reconoce que esto es un paso en un proyecto, en el fondo, de mayor escala, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer el hincapié en que lo único que va a lograr, en el fondo, ese proyecto de ley, en definitiva, va a ser consolidar al interior del MOP una serie de potestades relacionadas con recursos hídricos que hoy día están dispersas. Hoy día, efectivamente, la DGA depende del subsecretario de Obras Públicas, que depende del ministro de Obras Públicas, y en ese contexto, gran parte del presupuesto de la DGA, que es bastante marginal dentro del MOP, tiene que regirse bajo las lógicas y principios de carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces, o sea, por ponerle ejemplos bastante irrisorios, no sé si eso cambió, subdirector, pero los servidores de la DGA están en el 7º piso y están dentro de una oficina física. Entonces, si es que al departamento, en mi época, al departamento de mantención se le ocurría hacer mantención, nos dejaban sin señal, ¿eh? Y se nos caían los sistemas y un desastre. Entonces, efectivamente, creo que es un paso hacia adelante. En ningún caso soluciona el problema del agua en Chile, sino que permite de alguna manera que la DGA tenga más ordenado su set de potestades en torno a los recursos hídricos, pero te consolida 3, 4 de estas 50 y tantas instituciones, ¿eh? Ahora, frente a la pregunta, ¿tenemos que avanzar en una autoridad nacional del agua? No sé si esa es la respuesta hoy día. Sí, tengo certeza de que la Subsecretaría de Recursos Hídricos no lo soluciona del todo. Creo que tenemos que avanzar en el fondo y en el camino ir analizando si es que esto es una autoridad nacional, una suerte de banco central o qué figura en definitiva adopta. Creo que copiar modelos que se implementaron en otros países sin hacer nuestro propio recorrido puede, no necesariamente, pero puede ser un error, ¿ya? Dicho lo anterior, ¿cómo yo creo que se construye esta nueva institucionalidad? Me voy a colgar de los romanos. Los romanos, cuando hacían sus acueductos, los trabajaban de varios puntos al mismo tiempo. Cuando hacían túneles y perforaban cerros, los gallos partían por varios puntos al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí yo creo que efectivamente nosotros podemos avanzar en 3 frentes. Uno, el legislativo, y efectivamente seguir trabajando en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, empezar a avanzar en otros proyectos de ley en el fondo para simplificar esto. Creo que también hay un espacio de coordinación público-privada muy potente. Están los acuerdos de producción limpia, están las estrategias hídricas locales, en el fondo en que el gobierno regional tiene un rol de liderazgo súper potente. Y también hay gestión que se puede hacer desde el mundo privado y desde las agrupaciones ciudadanas en torno a este tema. Por ejemplo, en materia de lo que se puede hacer desde el punto de vista del mundo ciudadano, o sea, les planteo a ustedes la pregunta, ¿se imaginan cómo sería más simple enfrentarse al tema del agua si tuviéramos un fono de agua Santiago al cual uno pudiera llamar para preguntar cómo soluciono o a quién tengo que recurrir para solucionar A, B, C o D problemas? Hoy día eso no lo tenemos. Hoy día nosotros en la DGA de repente nos tocaban preguntas que en realidad eran de la Superintendencia de Servicios Sanitarios o de los bomberos. Entonces, pasaba que efectivamente tú puedes ir haciendo pequeñas maniobras que te pueden mejorar. En estricto rigor no tenemos un censo hídrico, ¿no? Si queremos avanzar hacia un organismo de cuenca, tenemos que saber en el fondo qué personas efectivamente forman parte de este organismo porque residen en la cuenca de Santiago. Pero hoy día efectivamente en nuestro censo hay esbozos de información relacionada con cuáles son los consumos de agua, pero si nosotros queremos hilar fino, efectivamente deberíamos hacer una suerte de censo hídrico. Y hay otro elemento que yo creo que es sumamente relevante, que es cómo se estandariza la forma en que se comparte información entre instituciones públicas, entre privados y entre el mundo público-privado. O sea, imagínense una suerte de Bluetooth del agua. Hoy día lo que nos pasa en la práctica es que tenemos miles de sensores que reportan información en torno a calidad, cantidad de agua, y que finalmente la responsabilidad de bajar la pelota y sintetizar esa información recae solamente en la DGA. Oye, ¿y si estableciéramos un estándar de comunicación? Oye, ¿y si estableciéramos un estándar en virtud del cual cuando la CNR financia infraestructura,
el solo acto de financiar, en el fondo, viene con la hebra que le permita a la Dirección General de Aguas saber que se van a revestir estos 50 kilómetros de canal. Pero hay un ejercicio que es sumamente relevante en cómo se estandariza esa información, para que toda esa información concurra a un mismo ecosistema de datos. Y desde una coordinación más intersectorial de los ministerios, yo creo que aquí hay un rol muy relevante del Ministerio de Hacienda. De estas 50 y tantas instituciones públicas, la verdad, uno de los grandes problemas hoy día, y bien lo decían ustedes, en el fondo, es que se producen ineficiencias en el gasto público, y eso en gran medida ocurre porque no hay nadie de Hacienda que esté velando en el fondo que haga un ejercicio de cómo se hace el gasto público en torno al agua. El Ministerio de Obras Públicas tiene subsectorialista con el cual se negocia el presupuesto, Agricultura tiene el propio, Medio Ambiente tiene el propio. Entonces, en la ley de presupuesto, todas las partidas que van en función del agua están disociadas. Entonces, finalmente, las metas asociadas a esos desempeños, en el fondo, también están disociadas. Entonces, aquí hay un rol desde cómo se invierte desde el Estado en ese tema. Entonces, claro, yo creo que efectivamente se puede avanzar. Hay que avanzar a una institucionalidad coordinada, autoridad nacional, como se llama en el fondo, está bien. Pero creo que podemos hacer muchos esfuerzos hoy para avanzar en ese camino. Muchas gracias, Juan José. Gonzalo, hemos estado hablando mucho de administración pública, del mundo público, cómo nos coordinamos nosotros, pero me gustaría conocer la mirada del mundo privado, que en definitiva son los que les toca tener las relaciones directas, digamos, con todos los servicios públicos para poder ejecutar proyectos, para poder hacer inversión, para poder producir. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta forma en que deben coordinarse los servicios públicos, o cuáles serían las recomendaciones también que haces tú de tu visión para que haya una mejor trabajo y una mejor inversión desde el mundo privado en la temática de agua? Me encantaría tener una respuesta lo más asertiva posible. Quizás no estaríamos sentados acá. Pero hay una complejidad grande. El tema hoy día, por ejemplo, una subdirección de lo que se cree, la respuesta es no lo sé. Ni siquiera me aventuraría a dar una respuesta sobre eso, porque en lo práctico hay un poco de susto, ¿ya? ¿Y por qué? Quiero hacer la bajada y responder la consulta. ¿Por qué? Porque una cosa es el decir y otra cosa es el hacer, ¿ya? Y hay muchas cosas que pasan, muchas reuniones, muchas mesas, mucha iniciativa, que llevan un año conversando y en lo práctico no pasa nada todavía en la solución. Hay cosas que se entienden que tienen que tomar tiempo, ya que no es cosa de se nos ocurrió y lo implementamos. Hay otras cosas que quizás son más urgentes, son más factibles, hay que implementarla más rápido, y ahí es donde la colaboración tiende a jugar una mala pasada muchas veces. Entonces lo que pasa, y si lo llevo un poco al mundo donde más trabajamos nosotros, que vendría siendo el agua potable rural, para ponerlo como ejemplo en simple, el programa agua potable rural del MOP de 1960 y pico lleva ya 60 años, es un muy buen programa. O sea, Chile está como está en términos de ruralidad gracias a ese programa, hay que reconocerlo. Pero después de 60 años, todavía cuando un APR necesita un proyecto, se demora 5, 6, 8, 10, 15 años en sacar el proyecto adelante. Entonces, algo está pasando ahí. Y ahí está la institucionalidad. Uno dice, bueno, vamos a armar un ente más coordinador. La pregunta es, ¿y qué va a resolver? O sea, me gustaría saber eso. ¿Vamos a simplificar los tiempos de cosas que son urgentes? ¿O le vamos a dar, quizá una palabra que suena mucho, la burocracia, porque es necesaria muchas veces, pero vamos a burocratizar esto y va a significar que es otra escala más, que toma un tiempo más, un poco como decía Enrique, o sea, ahora va a quedar una escalafón más abajo, y qué va a significar hacia arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué resuelve? ¿Qué resuelve la institucionalidad para poder agilizar cosas que necesitamos hoy día? ¿Ya? Y que no pueden tomar 10 años. Entonces, hoy día desde la parte privada, y un poco de la batuta que han tomado es que el privado en general es rápido para implementar, es rápido para tomar decisiones, es rápido para movilizar recursos, pero el privado tiene un límite. Y hoy día estamos muy por sobre ese límite de lo necesario. Entonces, es sumamente relevante para nosotros, cualquier institucionalidad que se cree, es ver cómo opera, cómo funciona y qué resuelve. Y el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, la ley 20.998,
que pasaron los aguas potables rurales a llamarse Servicios Sanitarios Rurales, ¿ya? Está la CIS, está la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, hemos trabajado con ellos, hay equipo, hay ganas, hay gente, hay ganas, pero es muy difícil movilizar cosas. Entonces, quizá una muy buena intención, pero en la practicidad de la implementación es donde hoy día tenemos que poner también cabeza, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Yo creo que es una pregunta que muchas veces en todas estas buenas intenciones de mover, de coordinar y todo, no se resuelve. Y si esto va a significar que vamos a estar esperando los mismos 10 años, o los mismos 15 años, o tener una vuelta extremadamente larga porque hay que pasar por muchos procesos, muchas validaciones, muchos organismos, entonces yo creo que no estamos resolviendo el problema por mucha coordinación que queramos hacer. Ahí está también el desafío. Un buen desafío nos deja planteado ahí Gonzalo. Y vuelvo con Juan José para la tercera pregunta. ¿Qué aprendizajes se pueden obtener de otros países o de experiencias pilotos de gestión integrada de cuenca para poder aplicarlo en Chile? Desde tu conocimiento, ¿cuáles serían buenas recomendaciones o un buen paralelismo de implementar acá en Chile? Me voy a poner independentista, Ya, pero dale nomás. me pasa lo siguiente. Efectivamente, las experiencias de afuera son súper relevantes para nosotros para entender en el fondo cómo cada uno de estos países fueron solucionando sus problemas. Yo diría que como común denominador de estas experiencias es que efectivamente hay que tender hacia lograr la mayor coordinación posible, ¿ya? Pero creo que también es súper importante entender que Chile tiene realidades sumamente particulares y distintas en materia de sus cuencas hidrográficas. Nosotros tenemos una geografía muy, muy diversa. Tenemos desiertos, tenemos glaciares, tenemos ríos. En el fondo. Por lo tanto, el pensar que podemos encontrar una respuesta correcta en otro país que podamos replicar en Chile, necesariamente vamos a quedar cortos. Necesariamente vamos a quedar cortos. Porque junto con la realidad geográfica, Chile tiene otra historia también, y tiene otra idiosincrasia. No sé, nos comparamos con Australia, pero yo no estoy tan seguro que Australia haya tenido un proceso de reforma agraria como el que tuvimos nosotros, en el fondo, y que haya atomizado la propiedad rural, en el fondo, de la manera que la tenemos hoy día. Entonces, y es algo que nosotros tenemos que aprender a coexistir. Entonces, dicho lo anterior, creo que es sumamente importante, destacando las experiencias comparadas, viendo en el fondo qué cosas han funcionado, pensar en el fondo cómo construimos instrumentos en el fondo que permitan mejorar la conexión entre nuestras instituciones, ¿no? Y catalizar la velocidad en que se produce esa comunicación. Cómo construimos espacios de diálogo en que nos permitan comunicarnos en igualdad de condiciones también. En el fondo, no que yo tenga un podio de especialistas, en el fondo, y un número gigante de gente que viene simplemente a escuchar. Tiene que ver también cómo hacemos parte a todos los residentes de una cuenca y responsables también de las medidas que se adoptan. Entonces, hay una serie de desafíos que hoy día quizás pueden parecer muy grandes, pero que en la medida que somos capaces de entender que si no nos ponemos de acuerdo cómo vamos a utilizar el agua, y que yo creo que es una certeza el que tenemos hoy día. Yo creo que hoy día no hay nadie que esté en contra de la necesidad de empezar a coordinarnos mejor en torno a los recursos hídricos. El tema es cómo lo hacemos de la manera más rápida y consciente de la realidad propia de la cuenca posible. La solución que nosotros encontremos en el Maipo no es necesariamente aplicable en el Aconcagua. Maipo es una cuenca trirregional, una cuenca en la que participa la región del Biobío, la región de Valparaíso y la región metropolitana. El ejercicio de coordinación, aunque sea marginal la participación que tengan en el fondo de otros gobiernos regionales, te complejiza la realidad de otra manera. La cantidad de actores, la importancia que tiene el consumo de agua potable en la región metropolitana respecto de lo que ocurre en otras regiones, te cambia en el fondo el componente o cómo enfrentamos la solución. Entonces, sí creo que desde el mundo privado y con una narrativa liderada en el fondo de forma coordinada, que puede ser efectivamente a través del gobierno regional,
y con el apoyo y el respaldo de las instituciones públicas competentes en materia de recursos hídricos, efectivamente podemos ir articulando esta amalgama en la que se debiera convertir nuestro organismo de gestión de recursos hídricos del futuro. Siempre he sido partidario que no necesitamos en estricto rigor una ley, en la medida que seamos capaces de convencer, en el fondo, la importancia de ponernos de acuerdo. Creo que una ley no necesariamente soluciona el problema. Hoy día, efectivamente, las juntas de vigilancia obligan a todos los usuarios titulares de derecho a aprovechamiento de aguas de una cuenca. Sin embargo, eso no necesariamente hace que las juntas de vigilancia funcionen como debieran, a pesar de que existe en la ley. Todas las comunidades de aguas subterráneas deberían estar constituidas y funcionando, y en la práctica funcionan un par, porque no necesariamente responden a los requerimientos de una ley. Entonces, tenemos que cruzar los cabos, en el fondo, tenemos que tratar de conectar ambas puntas, y eso es un esfuerzo público, privado y una interacción entre ambos. Muchas gracias, Juan José. Gonzalo, ustedes desde Fundación Anglo American, que han implementado y han trabajado mucho también con el agua potable rural, que están trabajando en esa línea, ¿cuáles podrían ser buenos ejemplos a replicar, a lo mejor por otras empresas, gente del mundo privado? ¿Y cuáles han sido las experiencias que ustedes han tenido ahí? ¿Recomiendan, por ejemplo, trabajar en esa línea? ¿Cuál sería el mensaje que le puedas dar al mundo privado respecto de la experiencia que ustedes han tenido? Mira, primero quiero decir que coincido con Juan José plenamente. O sea, y un poco la experiencia que tuvimos trabajando con los APR no era ir a mirar afuera. O sea, Chile es bastante único, tiene complejidad única, tiene experiencia única. Incluso en muchas partes son ejemplos, cosas que hacemos acá, hemos hecho históricamente hacia otros lugares. Y uno puede ver mejor experiencia afuera, pero finalmente tengo la convicción que no hay nada que tú puedas tomar allá e implementarlo tal cual y te va a solucionar el problema acá en Chile. ¿Ya? En el caso nuestro particular, que trabajamos mucho con los APR en este caso, y estoy muy día en la mañana haciendo un taller respecto a eso, hay pasos clave. Y los pasos clave es que hay que confiar en la gente que lleva tiempo en el territorio y conoce su territorio. Y esto un poco hacia las empresas, hacia las instituciones. Hay que involucrarse, hay que ir, hay que entender cómo se opera, hay que entender qué es lo que está pasando. Y hay que escuchar. Y después de escuchar y entender lo que está pasando, hay que preguntar cómo creen ellos que lo podrían solucionar. Y ahí uno empieza a hacer una solución más colaborativa. Lo que hemos trabajado con los APR hasta la fecha son soluciones que no son de una empresa en particular, no son de la industria, no son de la minera, son soluciones colaborativas, que son ideas que han salido de un operador, de un dirigente, de un ingeniero, de una sociedad civil, y que finalmente logran coordinarse y crear algo que resuelva un problema de una manera sencilla. Con los pasos que hay que ir analizando de un acompañamiento adecuado, cuando hablamos sobre todo de tecnologización o de transferencia tecnológica, asegurarse de que eso sea bien utilizado, porque finalmente la tecnología es una herramienta y como cualquier herramienta hay que saber utilizarla. Entonces hay procesos y esos procesos lo ideal es que siempre se desarrollen, cuando hablamos de estos proyectos que son más sociales, como un bien público. O sea, no es que queden en un territorio acotado, no es que resolvemos una problemática de 2 o 3 sectores, sino que tratamos de buscar algo mucho más integral, que solucione un problema país, que finalmente logre ser escalable y después poder proyectarlo y entregarlo como un bien público. Esa es la forma hoy día, es que efectivamente sentimos que tiene que ser la colaboración. No es solucionar un problema, netamente tal, es colaborar con el resto para ver qué granito de arena se aporta para una solución que es mucho más allá de lo que uno hace en un territorio. Y en ese sentido, el trabajo que se ha hecho con distintas startups, chilenas de hecho, con distintas experiencias, con distintos actores, ha sido un tránsito que te ha dado suficiente pie para poder pensar en plataformas de bien público. Y hoy día lo que se está logrando y lo que se está trabajando a nivel de subdirección, y un poco lo que comentaban acá, es poder centralizar toda esa información en cantidad, en calidad, en una plataforma integrada de gestión hídrica territorial que permita mirar la información de la misma manera para tomar buenas decisiones de una manera en conjunto. Hoy día eso falta un poco. Y la forma de hacer eso a través de un bien público, de que esa información esté en una institucionalidad, pero que sea compartida y permita activar planes de contingencia, permita integrar modelos predictivos, permita tomar decisiones en cuanto al territorio, inversión y puntualizar lo que está pasando alrededor. Entonces, la experiencia que ha dado el trabajo con las comunidades,
con el agua potable rural. Ahora, con la institución, ha podido abrir esos dolores, esas brechas que existían y ver dónde efectivamente tenemos espacio para colaborar y transferir para que eso después siga escalando. Eso es lo que hemos estado haciendo durante este año y vamos a seguir promoviendo. Muchas gracias, Gonzalo. Subdirector, ustedes con los planes estratégicos de recursos hídricos tienen una importante misión de coordinar las 101 cuencas para que lleguen a un objetivo común. En esa línea, ¿pudiese ser la DGA a lo mejor la institución llamada a coordinar a los demás servicios públicos para que la gestión hídrica sea más potente? Oye, yo primero les quiero dar las gracias porque todos han puesto bastante confianza en la DGA y uno cada vez se siente como que tiene que hacer más, tiene que hacer más. ¿Eh? Así que eso primero es mayor el desafío. Lo segundo, voy a tomar una frase de Juan José, y aquí como yo sé que en el público tiene que haber algún extranjero, como me ha tocado trabajar con muchos extranjeros, yo me acuerdo que una vez me dijo un jefe austríaco, que dijo, ¿sabes qué? Yo lo único que he encontrado en Chile que son distintos los chilenos es que ustedes nomás creen que son distintos. Y claro, cuando uno dice, sí, porque nosotros siempre tendemos a decir, no, es que eso acá no, porque nosotros somos distintos, acá no, porque nuestra geografía es distinta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno también toma las experiencias de afuera, tampoco es que uno va a ir a hacer, mirar, copiar. ¿No es cierto? Yo también tengo que mirar hacia afuera, pero con un objetivo, que no es tan fácil. Pero es decir, ¿qué han hecho ellos que me puede servir? ¿O cuáles son los errores de ellos que a lo mejor yo también los puedo cometer? Y ahí no tenemos para qué irnos tan lejos, no iremos a Australia porque como dice Juan José, sí, claro, un país que tiene otro nivel de recursos, es un país, una economía mundial. Nosotros vivimos en otra realidad. Pero si miramos nuestro barrio, ¿no es cierto?, Sudamérica, Brasil hace 25 años tomó una decisión de tener consejos de cuenca y probablemente si partieron en el año 2000, quiere decir que durante los 90 estuvieron decidiendo eso qué hacer. En Perú está la ANA Perú, ¿no es cierto?, la Agencia Nacional del Agua, que está en el Ministerio de Agricultura, también tomaron la decisión hace 20 años. Perú tiene como 60 cuencas, 57. Tiene solo implementado consejos de cuenca en 17 y funcionan bien 11. Entonces, también nosotros tenemos que empezar a entender que esto va a ser un proceso. No porque cambiemos la regulación, en 2 años va a estar resuelto. Ellos llevan 25 años. Y si saltamos del Atlántico al otro lado, lo europeo, es más dramática nuestra fecha temporal, ni siquiera recursos. En Países Bajos llevan, esto no es una exageración, llevan 1000 años con consejos de cuenca. Entonces, obviamente, a lo que ellos y lo que nosotros vemos es algo que culturalmente toda esta gente, ya sus tatarabuelos nacieron con este entorno de cómo ven el agua, cómo toman las decisiones, cómo se articula el Estado. De hecho, ya ellos van para el otro lado, o sea, dicen hoy día nosotros nos vamos a pelear con el agua. En Países Bajos decidieron, nosotros vamos a dejar, el agua ya ganó en algunos sectores, nosotros nos vamos a pelear, esas son zonas de sacrificio y tenemos que desarrollarnos donde no nos va a llegar el cambio climático. Nos dejamos de pelear con el agua tiene va a seguir su curso. Nosotros no estamos en ese lujo. Entonces, creo que ese es parte del beneficio y hoy día lo que uno ve en estas temáticas a nivel internacional, todos los países estamos con las mismas preocupaciones. Estamos con las mismas preocupaciones con cambio climático. ¿Qué vamos a hacer para asegurar el consumo de la población? Y no es solo cantidad, también es calidad. ¿Qué vamos a hacer con los eventos extremos que destruyen nuestra infraestructura? ¿Tenemos capacidad de respuesta? ¿Tenemos abastecimiento alternativo para la población o las industrias de nuestros países? Esa es la discusión. En eso, entonces, tampoco cuando estamos en estas conversaciones que esperamos traernos la receta de afuera, lo que estamos viendo que es un problema efectivamente a nivel global, que tenemos que, y esto lo pongo en el marco para volver a lo simple tal vez, que gran parte de esto va a depender de que nosotros
en nuestras cuencas, y aquí finalmente voy a conectar después de toda esta vuelta con lo que me dijo Luciano, depende de cómo nos articulemos y nos comprometamos en los que hoy día tenemos la regulación. Estamos haciendo los planes estratégicos de recursos hídricos en 10 cuencas hoy día. Y tiene cada una de ellas una mesa estratégica. El rol de esa mesa estratégica es traer las problemáticas actuales y futuras para poder trabajarlas en el plan. Recoger el conocimiento de la cuenca. De hecho, estas mesas están conformadas por actores locales, incluso las autoridades que están ahí son todas locales. Uno no interviene a nivel central, muy poco. Entonces, pero eso va a requerir de una disciplina y un compromiso para que estemos los próximos años, hasta que eso, a final de año, principio del otro, esperamos tener los primeros decretos, que ya ese va a ser como el gran cambio. Estos planes van a tener un decreto firmado por Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Obras Públicas, los consejos regionales para el cambio climático, y cuando corresponda a DIFROL, cuando hay temas transfronterizos. Entonces, ese decreto ya cambia todo lo que a ustedes les ha tocado vivir, todo lo que a nosotros nos ha tocado vivir, porque ese decreto es con el que vamos a ir a pedir financiamiento. E incluso ahí los privados van a poder ser parte de eso. Y vamos a seguir con las mesas para ver que eso se implemente. No es simplemente un diagnóstico, vivo las potenciales soluciones, no, pero si las soluciones son de mediano o largo plazo, eso va a haber que seguir haciéndolo por 5, 10, 15, 20 años hasta que eso lo tengamos implementado y se volverá a actualizar tantas veces sea necesario. Si esto es dinámico, no podemos vivir con una foto del año 2025. Sabemos que están cambiando todas las cosas todos los años. Entonces, eso es parte. Otra cosa súper importante que también tenemos un pendiente nosotros es la capacitación. Porque gran parte de nuestra crisis de confianza es porque todos, cuando yo aquí digo plan estratégico de recursos hídricos, todos entendemos distintas cosas. ¿No es cierto? Cuando hablamos de seguridad hídrica, que es como un tema que teníamos puesto por ahí en nuestra conversación, todos también entendemos distintas cosas. Entonces, tenemos que, junto con esto, hacer un plan. Es parte también de nuestra cooperación que vamos a hacer, por ejemplo, con Ana Brasil, nos va a apoyar con eso para hacer una capacitación online en distintos niveles, para que todos entendamos qué es una planificación estratégica, cómo se protegen las fuentes de agua potable de los servicios rurales, cómo se enfrenta el cambio climático, pero todo en el nivel que cada uno tiene. No todo llevarlo al nivel técnico, a nivel muy, muy elevado, sino eso que sea parte de los que viven en las cuencas. Y finalmente, una de las cosas que uno no tiene que perder de vista es cómo hacemos el financiamiento de largo plazo. Porque ese probablemente va a ser también un desafío en estos momentos de cómo lo que quede plasmado en estos planes vaya a tener un compromiso desde el Estado, independiente del gobierno turno, pero ya va a haber un decreto, vaya con una línea de trabajo para los próximos 5, 10 o 15 años. Esas son las líneas de tiempo que sabemos. A ustedes les toca vivirlo en las cuencas. No es que algo de un año para otro se solucione, pero sí que sepamos cuál es el paso que hay que dar en cada año para poder cobrarlo también a los que están involucrados. Si no, esto se transforma en un papel que todos lo miran, pero nadie da cuentas. Así que eso... Muchas gracias, Cristian. Vamos a tener que ir al Ministerio de Hacienda a pedir entonces más recursos para la DGA, para que se puedan cumplir todo el peso que hemos puesto sobre su hombro hoy día en la conversación. Y finalmente, Ulrike, con tu experiencia que te tocó liderando también junto con el gobierno de Santiago la creación del primer organismo de cuenca, y sabemos también las buenas relaciones que tienen con organismos internacionales como los consejos de cuencas de Francia, de Brasil, ¿cuál puede ser un buen ejemplo a implementar acá en Chile? Sí, yo me voy a sumar mucho a las palabras y mensajes de Cristian en este punto porque desde los datos objetivos, ¿ya? A nivel mundial se conocen 3 niveles de gestión de recursos hídricos en la institucionalidad, de manera formal. La institución nacional, que puede ser una agencia, una autoridad, una subsecretaría. El nivel de cuenca, a través de los organismos de cuenca, y el nivel local, a través de las organizaciones de usuarios de agua. Y eso
es un sistema de 3 niveles que se complementan y interactúan de manera bien articulada, ¿ya? Nosotros somos el único país OCDE que no contamos con organismos de cuenca formales, ¿ya? Más allá, si nosotros miramos el ODS 6.5, que es de gestión y gobernanza, y miramos uno de los indicadores, que es el de gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, Chile está en el último lugar del mundo. Ya no estamos hablando de países OCDE. A nivel mundial, nuestra puntuación del reporte 2024 indica que nosotros estamos en el último lugar. Entonces, yo creo que tenemos que ser humildes frente al dato y asumir un poco el dato y preguntarnos por qué estamos en esta condición, qué es lo que nos está faltando, y por lo tanto tenemos varios países de los cuales quizás podemos aprender en esta materia particular que estamos hablando, ¿cierto? A nosotros nos interesa mucho conocer modelos internacionales porque nos inspiran en diferentes aspectos, y no es, como decía bien Cristian, no es de copiar y pegar, pero nosotros podemos mirar cómo Australia, de una crisis hídrica, avanzó a definir una configuración de soluciones, ¿ya? ¿Qué configuración de soluciones en un país que geográficamente tiene condiciones climáticas similares a las nuestras, en algunas condiciones áridas, ¿cierto? O podemos mirar a Brasil, por ejemplo, en materia de institucionalidad, que es bien interesante el modelo que tienen con la Agencia Nacional del Agua y sus organismos de cuenca. Entonces, hay tendencias mundiales y aprendizajes que son bastante comunes y que nos puede ayudar a nosotros, que la pregunta acá es, ¿cuál es la estrategia país hídrica de Chile? ¿Cuáles son las combinaciones de soluciones que nos van a llevar a la seguridad hídrica en los distintos territorios de Chile? Y hay soluciones que sabemos que podemos hacer y que no nos vamos a arrepentir de hacer y que podemos partir ahora haciéndolas. Las soluciones de eficiencia hídrica, el ahorro, la eficiencia, la gestión de la demanda, hablamos mucho de gestionar oferta, pero cuando hablamos de eficiencia, ahí podemos avanzar. En materia de reuso de aguas residuales tratadas, nosotros descargamos aguas servidas al mar a través de emisarios submarinos. Ahí hay aguas que podríamos tratar y reimpulsar. Entonces, hay varias configuraciones de tipologías de soluciones que podemos aprender. Hay varios países que pasaron por crisis de agua y salieron de esas crisis, que podemos aprender, bueno, un poco qué fue. Y es como dice Cristian, son procesos largos. Lo que tenemos que entender es que esto no es en 4 años, ¿ya? Estos son procesos largos que en Brasil ya llevan más de 25 años, unos 30 años. Entonces, y por supuesto que después el trabajo local nos va a generar muchísimo valor, ¿ya? Nosotros desde el lado técnico podemos mirar cuáles son las configuraciones más costo eficientes, que nos generan más beneficios ambientales desde el punto de vista hídrico. Y luego la conexión local con las comunidades y los municipios nos dan la pertinencia social, ¿cierto? Y el impacto local. Entonces ahí podemos generar modelos bien interesantes en esas configuraciones en el fondo y llegar a plasmar en cada territorio esas distintas combinaciones de soluciones. Veo acá el stand de la Municipalidad de María Pinto, con quienes hicimos un lindo proyecto trayendo una solución basada en naturaleza de países, de otros países, y felizmente plasmada ya en María Pinto en un proyecto que duró solamente 3 meses. Ahí está la Majo del municipio, y por supuesto que se puede hacer, así que eso quería comentar. Bueno, muchas gracias, estamos con el tiempo cumplido ya. Gobernanza del agua del gobierno hídrico fue el tema que hoy día nos convocó. Quedaron varios desafíos, varias misiones.
Así que quiero agradecerle a cada uno de ustedes, panelistas, por haber participado el día de hoy, y en nombre de Expo Agua Santiago 2025 también agradecerle al público hoy día asistente. Muchas gracias.